Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. En esta ocasión, les vengo a relatar una historia sumamente interesante. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o nos han contado alguna historia de que a los niños, si no están bautizados, llegará una bruja y se lo llevará? Son de esas leyendas, aunque con el paso de los años siguen estando vigentes. ¿Has tenido alguna experiencia con respecto a este tema? Déjanos tus comentarios y no olvides que si tienes alguna historia que desees compartir, puedes contactarnos en nuestras redes oficiales. Facebook como Leyendas de Monterrey, TikTok como LD Monterrey y además mi Instagram personal como Pete Espinosa. Monterrey. Vivo en el municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León. Esta historia, por extraña que pudiera parecer, es totalmente cierta. Nunca he sido una persona que crea en cosas paranormales, pero después de una experiencia sobrenatural que significó la vida y la muerte para mi pequeño hijo, comencé a creer que estas cosas realmente están allá afuera, acechando entre las sombras para caer sobre nosotros con maldiciones y muerte. La llegada de un bebé a la familia significó una inmensa alegría. Luego de muchos meses de estar esperando su nacimiento, nació prematuramente y por motivos que a continuación voy a explicar. Fue durante el baby shower, cuando una tía que vivía en un rancho llegó inesperadamente. Ella vivía en una comunidad rural cercana al municipio de Ramones. Era la hermana mayor de mi mamá y pocas veces la había visto. Casualmente, andaba en Guadalupe porque había ido a visitar a una hija, mi prima. Estaba enferma y lo había estado durante varios meses. Los doctores ya la habían desahuciado sin poder encontrar la causa de su enfermedad. Aunque nadie decía nada, algunos familiares cercanos aseguraban que tenía una especie de brujería o embrujo que le había dañado su salud. Algo que me resultó difícil de creer, porque la prima andaba en malos pasos y con gente peligrosa. Pensaba que todos sus padecimientos se debían a una locura, producto de alucinógenos que tomaba. A pesar de ello, las cosas en la familia de ella no estaban bien, de tal manera que la tía se trasladó inmediatamente a Guadalupe para poder atenderla, ya que no se podía valer por sí misma. Decían que estaba en una especie de sueño profundo o letargo que la mantenía en cama con los ojos abiertos todo el tiempo, por lo que habría que ponerle gotas para que no se le secaran. Esa era la tarea de sus hermanas, que con el tiempo comenzaron a fastidiarse de la condición de su propia sangre y la abandonaron, quedando la responsabilidad en la tía. Durante el festejo, ella se acercó para felicitarme y me entregó un pequeño saquito hecho de terciopelo rojo con algo adentro. Algo que no logré identificar, diciéndome muy seria: esto es para protegerte de las brujas. Sé que en estos lugares andan deambulando, bajan del cerro para ver si dañan o se llevan a algún niño. Con esto puedes proteger al bebé todo el tiempo, comentó la tía. No quise creer en esas cosas y no quería sugestionarme de ningún modo con esas creencias que eran comunes en mi familia. Creencias que hablaban de brujas, maleficios y envidias y cosas raras que experimentaban todos, debido a maldiciones generacionales que venían desde muy atrás y todos estaban como en una especie de persecución imaginaria que a veces ocasionaba conflictos entre todos nosotros, aunque nunca lo quise creer. Acepté el presente de la tía, pero terminé dejándolo por ahí en algún lado, olvidado en la casa. No recuerdo en qué momento comencé a sentirme mal, por la presión y por otros padecimientos propios del embarazo. De estar todo en orden, pasé a ser un embarazo de alto riesgo, por lo que requería más cuidados. Mis padres y mi hermana
estuvieron atentos a mi salud. Mi esposo estaba trabajando en otra ciudad, pero siempre estuvo atento. A partir de esa situación, se quedaban conmigo para ayudarme en cualquier cosa que se me ofreciera. No podía levantarme o hacer algo pesado porque era demasiado peligroso en mi estado. Una de esas noches, en las que dormía plácidamente, me desperté por un extraño ruido que escuché dentro de la habitación. Era como un leve aruño o algo que estaba rasguñando la pared o alguna parte del piso. Me desperté sin moverme, intentando identificar qué era lo que estaba haciendo ese ruido. Al principio, imaginé que se trataba de algún animal, como una rata o un gato, pero era bastante improbable, porque dormía en una planta alta y era muy difícil que un animal de esos entrara en la habitación sin que me diera cuenta. A pesar de ello, se empezaron a escuchar más fuerte los ruidos hasta que cesaron. Volví a quedarme dormida y nuevamente los empecé a escuchar, esta vez debajo de mi cama. Fue una sensación de incomodidad la que experimenté, seguida de una preocupación. Los ruidos fueron en aumento y esta vez estaban demasiado cerca de mí. Se notaba como si algo intentara quitar a pedazos la madera de la base de la cama, y eso realmente me incomodó, al punto de levantarme con mucho esfuerzo para encender la luz e investigar si había algo que estuviera debajo de mi cama. Como no podía agacharme, empecé a meter palos de escoba y otras cosas para intentar espantar lo que había ahí. Aparentemente, todo estaba en orden. No había nadie en la habitación, por lo que regresé a dormir. La tercera vez que me desperté fue por un ruido que hizo retumbar la ventana. Escuché claramente cómo algo cayó pesadamente en el techo o al piso, pensando incluso que algo había chocado con la pared o la ventana. Me levanté y todo estaba en penumbras. Escuchando unos leves susurros detrás de mí, sentí escalofrío y temor a lo desconocido. Lo peor sucedió cuando me quedé en silencio y escuché una especie de risa ronca y profunda de alguien que se reía afuera de la ventana. Tardé unos segundos en tomar el valor de ir a asomarme para mirar a través de la ventana. Afuera solo era oscuridad y silencio. Podía ver las luces de la ciudad y más allá los cerros, cuyas sombras se reflejaban en horizonte, con algunas luces solitarias en sus cumbres que parecían ir y venir. Fuera de todo esto, estaba tranquilo, por lo que decidí acostarme y olvidarme de todo por intentar dormir. Me fue difícil hacerlo, y cuando lo conseguí, tuve bastantes sueños extraños, pesadillas en las que me veía hundida hasta el cuello en algo que apestaba y me ponía intranquila. De igual forma, podía ver a personas a mi alrededor que me miraban tirada en el piso, sangrando entre mis piernas, indicando de que había perdido al niño. Y eso me hizo despertar con el corazón saliendo del pecho y un horror indescriptible de pensar que algo le pasaría a mi bebé. Al revisarme todo estaba bien, solo mi corazón y pensamientos estaban desbocados. Ese sueño ocurrió durante varias noches, junto con esos ruidos que me impedían dormir, hasta que una de esas noches sucedió lo peor. Había llegado de hacerme un ultrasonido y de ver al ginecólogo. Tenía cierta preocupación por la salud de mi bebé, así que no dudé en irme a revisar. Mis familiares me hicieron el favor de llevarme y traerme a mi casa. A pesar de que todo estaba en orden, yo sentía algo de agobio, malestar y preocupación. Mi mamá me decía que era algo mental, porque era mi primer bebé y tenía desconfianza de todo. Al mismo tiempo, supe que mi prima, la que estaba cuidando a la tía, había muerto en circunstancias extrañas. Mi tía se fue a despedir esa misma noche, porque se llevaría el cuerpo de la prima al pueblo donde vivía. Antes de irse, comentó que estaba muy preocupada porque durante el tiempo que estuvo en la ciudad, se dio cuenta que andaban brujas revoloteando por los cielos nocturnos de Guadalupe. Sus dichos me causaron asombro y preocupación, más en el estado que estaba. No quería escuchar de ninguna situación de esas
y mucho menos historias que involucraran a brujas que se llevaban a niños o que los usaban para cosas indecibles. Con esa idea, me quedé y estuve pensando mucho en sus palabras, pero no quería sugestionarme. Así que para quitarme las preocupaciones, me dispuse a tomar un baño de tina para después dormir. Estaba bastante relajada e intentando no pensar en nada, mientras sentía el agua cálida alrededor. Poco a poco, comencé a dormirme. Entré en un sueño profundo, deseando no tener ninguna pesadilla. No la tuve, pero me sucedió algo más. En un instante, sentí que mi cuerpo pesaba demasiado. Algo estaba en el cuarto de baño. Lo podía percibir, a pesar de estar entre dormida y despierta. Quise moverme, abrir los ojos para ver quién estaba ahí, pero todo me pesaba, y en cuanto me pude ver sumergida en el agua de la tina, sentí extrañeza y pánico. No estaba sola. Algo había en el cuarto de baño. Por más que intentaba ver qué era, no podía distinguirlo a pesar de tener encendidas unas veladoras. Esa sensación de petrificación en todo tu cuerpo es abrumador, pero más que eso, sentía miedo por mi bebé. Entré en una desesperación tan horrible que ese miedo materializó en la presencia de alguien que salía de una parte oscura del baño. Al principio, era una sombra muy oscura que no alcancé a distinguir. Conforme aquello avanzaba, me pude dar cuenta que era alguien femenino, porque vestía una falda larga, o por lo menos eso parecía. Esa presencia hizo que sintiera mucho pánico, y como el aire me faltaba, intentaba respirar y despertar al mismo tiempo, agobiada por una sensación de impotencia, porque noté que esa presencia estaba tomándome el cuello. Sentía sus manos rasposas alrededor, como intentando asfixiarme. Cuando la sensación empezó a ponerse más horrible, con mucho esfuerzo logré recuperar la movilidad, abriendo mis ojos solo para darme cuenta que me estaba ahogando en la tina. Saqué mi rostro de inmediato, jalando aire e intentando entender qué era lo que había experimentado. Con mucho esfuerzo salí de la tina. Mi corazón estaba latiendo fuertemente y me sentía un poco mal de la presión. Pidiéndole a mi hermana que me acompañara, sin decirle nada de lo que había pasado, tomé algunos medicamentos que tenía permitidos para tranquilizarme y después de vestirme, tan solo me acosté. Estuve demasiado intranquila. A veces dormitaba y otras veces me despertaba asustada por alguna razón. Al hacerlo, podía escuchar cómo había ruidos extraños en el exterior de la casa, cosas tocando la ventana, incluso personas que caminaban por el techo, provocando que la imaginación y la sugestión trabajara de manera horrible, manteniéndome en pavor a pesar de tener una lámpara encendida. Sentía temor a lo que pudiera salir de la oscuridad que nos rodeaba, debajo de mi cama o a través de las puertas. Pensaba que de un momento a otro se iban a abrir para dejar salir a algo horrible y que me iba a atacar para robarse a mi niño. Al vencerme el sueño, las pesadillas también me inquietaban. Constantemente veía esa negra figura que me había atacado en el baño momentos antes. Volví a experimentar la parálisis. Llegó de pronto, y sin esperarlo, podía ver a mi hermana dormir a un lado de mí, respirando en mi oreja. A mí misma, con un rictus de incomodidad en mi rostro y un esfuerzo por respirar que me mortificó demasiado. Entonces, vi de nuevo salir a aquella negra presencia por debajo de la cama. Poco a poco, aquella negrura empezó a materializarse formando el cuerpo de una persona, y aunque no podía distinguir su rostro y su cuerpo, era claramente una mujer. Estaba petrificada. Todo a mi alrededor se oscureció, quedando únicamente aquella aparición y yo. Al momento que alza su mano para señalarme algo, miré al piso, y un gran charco de sangre estaba bajo mis pies. La sangre salía de entre mis piernas y sentía a mi bebé moverse frenéticamente en mi interior, pateando, empujando mis entrañas, como intentando salir desesperadamente. Me dolía el estómago, me dolía todo mi interior.
Esa sensación horrible es algo que no puedo describir. Es un miedo absoluto, no solo por tu vida, sino por la vida de tu hijo. Ambas sensaciones se mezclaron y me hicieron reaccionar de una manera casi visceral, haciendo un esfuerzo enorme por no sentir aquello. Pero cuando escuché su llanto, al mirar el piso, vi su cuerpecito bañado en sangre y moviéndose desesperado. En ese instante, y ante la horrible escena, desperté jalando aire para después gritar entre llantos. A pesar de la escandalera que hice, mi hermana continuaba profundamente dormida. Entonces, me di cuenta que estaba sangrando, y esta vez era real. Mis gritos frenéticos se escucharon por toda la casa, pidiendo ayuda, despertando a todos. De inmediato fueron a ayudarme. Cuando se dieron cuenta de la situación me trasladaron a urgencias y fui intervenida. Finalmente, y después de muchos problemas, mi bebé nació prematuro. Yo estaba muy mal. Tuvieron que sacarme la matriz porque la hemorragia me había afectado de muchas maneras que no puedo explicar. Después de esos extraños eventos, y luego de varias semanas de luchar ambos por salir adelante, pudimos ser dados de alta y regresar a mi casa. Pero al momento de entrar, nuevamente las imágenes de aquella aparición y la sensación horrible, no quise quedarme ni un momento en ese sitio, por lo que le pedí a mis padres que me llevaran a su casa no muy lejos de ahí. Su hogar estaba pegado al cerro. Era una casa bastante amplia, con un patio muy grande, donde había crecido y pasado los mejores momentos de mi vida. Nunca imaginé que esa decisión marcaría mi destino, o quizá ya lo estaba, y no me había dado cuenta. Luego de llegar a instalarme, bañé y alimenté al bebé, acostándome junto a él, en la que había sido mi habitación. Por alguna razón me sentía segura, y durante el tiempo que estuve en el hospital, no había experimentado ninguna pesadilla, solamente las preocupaciones propias de todo el penoso proceso que estaba pasando y el deseo de pronto alivio para regresar a mi casa y poder disfrutar de mi hijo. Mi esposo llegaría en un par de días. Al saber la situación se tuvo que regresar. Estaría conmigo el mayor tiempo posible, así que solo esperaba que llegara para poder irnos a nuestra casa, comenzar nuestra vida como padres primerizos. Esta noche durante la madrugada, desperté varias veces para atender al bebé. Pasaban las 3 de la mañana, cuando me levanté a darle su alimento y cambiarlo, aprovechando la oportunidad de ir al baño, por lo que lo dejé en su cunero y fui a hacer mi necesidad. Estaba a oscuras en el baño. Sentía un poco de cansancio y a veces el sueño me vencía, quedándome dormida sentada. Pero comencé a escuchar unos extraños ruidos que provenían del exterior de la casa. No puedo explicar la naturaleza de estos, porque no sabía quién o qué los estaba haciendo. Eran susurros, gruñidos, risas, voces extrañas que hablaban algo que no comprendía. Escuché una voz ronca que habló dentro de la casa, haciendo que me levantara inmediatamente para ir corriendo a la habitación. Al abrir la puerta, el horror se dibujó en mi rostro, al tiempo que me llevé las manos a la boca ahogando un grito. Mi bebé estaba tendido boca abajo en el suelo, por un lado de su cuna. Lancé un gemido de asombro y pavor al momento de correr a levantarlo, sin explicarme realmente cómo es que había llegado ahí. Revisé todo, las ventanas estaban cerradas y de igual forma hubiera podido ver a alguien pasar a la habitación. Mi corazón latía aceleradamente. No comprendía qué era lo que estaba pasando. Pensé que quizá había sido mi hermana o mi mamá, pero todos estaban dormidos. Solo me senté en la cama con mi hijo en brazos, viéndolo dormir plácidamente, sorprendida que no se hubiera dado cuenta de toda esa extraña situación. Así que me acosté y lo puse por un lado de mí, para observarlo dormir hasta que me quedé dormida. Sentí que no había pasado demasiado tiempo, cuando comencé a tener nuevamente esa sensación de cosquillas antes de entrar en otra parálisis. Al verme dormida junto al niño, quise gritar, moverme o hacer algo. Me veía acostada en la cama, pero a la vez sentía cómo hacía intentos por abrir mis ojos y moverme sin poder lograrlo.
La sensación de sofocación volvió de nuevo y no me pude controlar. Era como estar encerrada en una caja sin aire, totalmente rodeada de algo que me impedía moverme. Para aumentar más la tensión, escuchaba que el bebé comenzaba a llorar frenéticamente. No sé si de dolor, por alguna otra situación, pero claramente no era de hambre o porque estuviera sucio. Esos llantos hicieron que me movilizara. Con un esfuerzo sobrehumano, pude moverme hacia un lado y caí de la cama, despertando al instante. Lo siguiente es algo que no le deseo a nadie. Estaba en el cuarto en total oscuridad. La primera reacción fue levantarme y encender la luz, pero escuchaba a mi bebé quejarse por algo. Al mirar a la cama, sentí que el piso se me abría porque no lo vi. Así que de un brinco, llegué al apagador y al encender la luz, el terror que se apoderó de todas las fibras de mi cuerpo, quedándome paralizada de miedo sin poder moverme por un par de segundos, al ver que el niño estaba pegado a la ventana. Alguien lo tenía tomado de su cabeza e intentaba sacarlo por entre los barrotes. La mano que casi rodeaba su cabeza la tenía firmemente aprisionada. Sus dedos carentes de color y uñas fue lo que realmente me aterrorizó, y más aún cuando escuché una especie de grito parecido al gruñido de un cerdo. Ese ruido pavoroso me hizo correr a agarrar a mi bebé para arrancarlo de aquella mano que intentaba robárselo, haciéndose una especie de lucha frenética entre lo que lo tenía agarrada de la cabeza y yo. Al quererlo jalar, al mismo tiempo intentaba no hacerlo de una manera que dañara al bebé. Lo único que se me ocurrió fue tomar una lámpara de mesa y golpear con todas mis fuerzas aquella mano hasta que sentí que lo soltó. Lo tomé entre mis brazos, alejándome de inmediato. La mano simplemente salió y luego una risotada rompió el silencio de la noche. En ese momento entendí que era imposible que alguien pudiera haber hecho tal cosa. La ventana estaba en una planta alta y sin algo que pudiera sostener a alguien. Solamente con una gran escalera lo hubieran podido hacer. Grité con todas mis fuerzas. Cuando llegaron todos, no daban crédito a lo que les estaba diciendo en medio de lágrimas y gritos. Mi padre salió a revisar el patio. No había nada, ni escalera o alguna cosa para que alguien se pudiera sostener a esa altura. Pero la tela mosquitera estaba completamente quemada. Por ahí habían introducido el brazo o lo que fuera para agarrar al bebé. Estaba en la cama, alejado unos metros de la ventana, haciéndolo prácticamente imposible de alcanzar. Tuvieron que estirar el brazo demasiado para hacerlo. Después de ese momento, ya no pude dormir. No sabía realmente qué hacer y providencialmente recordé aquella bolsita que me regaló la tía. La había dejado en mi casa, abandonada en algún lugar, y esa mañana corrí a buscarla con desesperación, imaginando que con ello iba a proteger a mi hijo. Luego de mucho buscar, la encontré, regresando a casa de mis padres para colocarla alrededor del cuello al bebé, algo que todos vieron con asombro, y aunque comenzaron a reclamarme, porque esas cosas de creerle a la tía, yo no quería correr ningún riesgo. Después llegó mi esposo y le conté la situación. Por supuesto no me creyó absolutamente nada, atribuyéndoselo todo a una depresión posparto y a la sugestión, pero yo sabía lo que había vivido y experimentado. Nadie en mi familia podía entenderme. Intentaron llevarme a un psiquiatra, pero yo en todo momento me negué y seguí protegiendo a mi hijo. Así que fui a buscar a la tía a su pueblo en Ramones. Al recibirme, le conté toda mi odisea. Me ofreció quedarme ya que ahí en su casa estaría muy bien y que las brujas no podían entrar ahí porque estaba protegida. Mi esposo, aunque incrédulo, me apoyaba en mis decisiones, así que secundó la idea de bautizar al niño ese mismo día, en una pequeña parroquia del pueblo, siguiendo el consejo de la tía, contándome que solamente así podría estar protegido mi bebé de cierta manera, aunque no debía quitarle los amuletos que le había colocado durante un buen tiempo, y si es que regresaba a Guadalupe. Así pasaron varios años, y yo no olvidaba quitarle los amuletos al niño hasta que cumplió los 5. Debo confesar que después de regresar a mi casa, no experimentamos ninguna otra situación paranormal, pero lo cierto es que me atacó una bruja.
nublando mi visión y alimentándome de horror para llevarse al bebé, como ya lo habían hecho en otras casas y con otras familias en los barrios de Guadalupe. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.